Utiliza diversos métodos o procedimientos específicos para el tipo de problemas que se necesita resolver y para cada una de las partes del proceso de investigación. Vamos a ver dos tipos de clasificación en este desarrollo, que sería la primera, que es la ciencia de las ideas y ciencias prácticas, y lo que es las ciencias formales, naturales y sociales o culturales. Vamos a desglosar la primera, que sería la ciencia de las ideas. Ok, la ciencia de las ideas y ciencias prácticas. Comenzamos. Se ocupa del conocimiento de entes ideales tanto abstractos como interpretados, representaciones mentales de cada ser humano forma, de las que no les asigna objeto de estudio de aquellos mismos lo construyen. Aquí en esta parte de la ciencia entra todo lo que a veces nosotros pensamos y no lo vemos más bien abstracto, ¿no? También estamos en lo que son las ciencias prácticas o ciencia de los hechos. En esta ciencia, el contenido de los hechos de estos foros podemos conocerlos por medio de la experiencia. Dentro de esta ciencia práctica están ejemplos como la física, la psicología, lo que se refiere a los hechos que se suponen ocurren en la realidad, y por consiguiente tienen que aclarar el examen de evidencia. Si no hay algo comprobado, ellos no lo toman en cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos que representan los hechos como son las tormentas, las erupciones volcánicas, lo que son las eliminaciones de la semilla y la formación del ser humano. Ahora vamos con los hechos sociales, que en este caso tenemos lo que es las revoluciones, las huelgas, las reuniones, las conferencias telefónicas. Esos son algunos ejemplos. Vamos a entrar en el punto lo que son las ciencias formales, naturales, sociales o culturales. Aquí tenemos en las ciencias formales la matemática y la lógica, que no dependen de la experiencia para conocer su objeto de estudio ni para convalidar o confirmar sus fórmulas. Son utilizadas instrumentalmente en otras disciplinas como objeto de estudio particulares. Esas entran en las ciencias formales. Ahora, en las ciencias naturales, cuyo objetivo disciplinario está referido a distintos niveles de la realidad natural. Ahí entra lo que es la área de la biología, la física, la química, biología, astronomía, entre otras. Y las ciencias sociales o culturales, como objeto disciplinario de distintos niveles de la sociedad humana, que entran en lo que es la sociología, antropología, política, economía, historia, pedagogía, psicología, el derecho, y también entra lo que son la historia del arte. Humanidades, se califican en experiencias humanas estéticas, espirituales, ahí entra lo que es el arte, la estética, filosofía y la literatura. Ok, compañeros, es una breve introducción a la que vamos a darle un amplio aporte con las siguientes exposiciones. Bien, para ver un poco lo que habló su compañera, por ejemplo, el tema de las ciencias tiene su ser, por ejemplo, si ustedes están haciendo ahora mismo una maestría en matemáticas, ¿por qué creen que surgió hacer esta maestría? ¿O por qué se están dando? Si quieren, se pueden sentar. Gracias. ¿Por qué surge hacer una maestría? ¿O por qué surge la necesidad? Las demandas. La necesidad, la demanda. Porque estamos bien mal. Porque estamos mal. Depende económica, socialmente. El dinero. Y la culpa es de los profesores. Eso lo escuchamos 1000 veces. En los periodistas dicen eso. Y los profesores, el mismo. Por eso no quiero entrar también la motivación, por lo menos esta maestría siento que usted al iniciar ha activado una motivación que ahora nosotros estamos con un paréntesis de que no teníamos, hablo en lo personal, yo no tenía ese conocimiento del más allá, de cosas que me está llamando la atención, y al final nos va a desarrollar más. Estamos hablando de hacer revistas, de nutrirnos, de tener un contacto más allá, y claro que nos va a llamar la atención aprender.
y en base que vamos a tener un resultado que va a ser poder aplicar en todo lo que vamos a poder aplicar. Yo en lo personal trabajo y me educa directamente, no he aplicado nada porque ahora es que estoy tratando de, pero con la orientación que usted nos está dando y esas curiosidades que teníamos ya por lo menos en el MIN y los demás, que ya sí han tenido esa experiencia, eso es lo que nosotros nos necesitamos, esa motivación. Y está enlazado con la necesidad. Exacto. Entonces, si ven, lo han dicho ustedes claro, surge una necesidad de generar un nuevo conocimiento. Es que la Y necesidad, la competencia. la necesidad se al hombre. Pero nosotros no estamos bien, de repente no estamos bien enfocados al camino correcto y por eso es que de repente tomamos malas decisiones de estudiar carreras que después no nos ayudan al camino correcto y para eso tenemos, exacto. Y siento que estamos en el camino correcto, usted nos va a orientar qué es lo que tenemos que hacer para llegar. Exacto. Por ejemplo, cuando yo hice el doctorado, mi doctorado en la Universidad de Barcelona es doctorado en ciencias, humanidades, lingüística, creo que es el título del doctorado, pero hay un área de investigación, porque el doctorado tenía áreas. Estaba el área de matemática, física, química y lingüística, era el español. Wow, bien amplio. Ajá, pero yo no iba al área de matemática, que en este caso era didáctica de la matemática. Okay. Entonces, ahí es donde se clasifica el tema de la ciencia, que es lo que ustedes están hablando. Nuestra escuela de matemática, en un inicio, si vamos a la historia, era de un perfil italiano, porque cuando vino el doctor Colamarco venía con un sistema europeo en el cual él fundó la escuela de matemáticas. Pero con el transcurso de los tiempos, nuestros profesores, que fueron mis profesores también, trajeron la matemática de México. Por eso es que nosotros estamos muy arraigados con el reino. La matemática que nosotros tenemos es una matemática más contextualizada al área mexicana. Sí, y por qué lo pueden notar con los temas de clasificación. Por ejemplo, algo que siempre me pelea el doctor Vicente es que él dice que no hay, acá se llama matemática educativa. Matemática educativa, eso no existe, o sea, eso no es una ciencia. Matemática educativa como tal, porque una Y están las maestrías de matemática educativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos va a ayudar mucho. Pero ahí es donde entra el concepto que acaba de dar su compañera. La clasificación de la ciencia está contextualizada en nuestro país y a nivel latinoamericano. Pero si tú vas a un nivel europeo, eso de matemática educativa, eso no está. Ahí está educación matemática. ¿Por qué? Porque ellos están más alineados con Estados Unidos. Si ve, hay un Constitution of Mathematics, que es educación matemática, que son dos conceptos diferentes. Tenemos que saber trabajar la clasificación y es muy importante que cuando usted haga algún estudio tiene que clasificarlo inmediatamente. ¿Dónde cae? Porque si no, no es que perdamos el tiempo porque estás adquiriendo nuevo conocimiento, pero cuando tú tienes ya ese titulito, ¿dónde lo vas a...? Profesora, el tiempo es oro. Yo apenas voy a cumplir, por si no bebé, voy a cumplir 42 años, visito todavía. Profesora, y imagínense de repente dedicarle a 2 años un estudio que va a tener limitaciones, es difícil. Exacto. Es importante entonces el tema de la clasificación. Si ustedes ven antes, que acaban de decir que la maestría no se abría, ustedes no han preguntado por qué no se abría la maestría, ¿saben por qué no se abría la maestría? Yo sí he preguntado, pero nunca me han dicho. ¿No les han dicho? No, profesora. Quisiéramos saber. Bueno, si van también al tema de los estudios, es importante, por eso es que es importante que el desarrollar la investigación. Usted tiene que investigar.
¿Qué me da la curiosidad? No que sea Miragena y ahora que van a ir a la ventana a Miragena, pues no, sino que sean curiosos. ¿Por qué no se aprobaba? Porque antes las maestrías tenían una cantidad de créditos que a nivel latinoamericano y europeo no eran válidos. Por ejemplo, si yo hubiera estudiado la maestría que se daba antes en Panamá, yo no hubiera podido estudiar en Europa. Me faltarían créditos. Por eso la maestría ahora es de casi como 55, 60 créditos. Ya, y le incluyeron a rezar. Lo que usted está diciendo, pues, lo escuché hace 20 años. Sí. Y quisieron unificar eso en red. Nunca los cantores querían hacer eso. Exacto. Será el objetivo principal de red. De régimen. Unificar a nivel latinoamericano. Pero- Principalmente la matemática y eso nunca se aprobó. Cuando veamos si alguien lo toca más adelante, lo que pasa es que recuerden que nosotros también tenemos un conglomerado de personas que tienen un conocimiento superior. En nuestro caso, son los profesores que ya tienen cierto tiempo en el área de matemáticas. Entonces depende si ellos quieren evolucionar o no. Esa es la pregunta. Antes, ¿cuánto eran los créditos que Y daban? creo que la maestría tenía realmente 35 créditos. Oh, bastante diferencia. Lo digo porque, por ejemplo, para que me aceptaran, a mí me dio gracia, porque mi asesor no me lo dijo. Yo conocí a mi asesor en México. Entonces, mi crédito, yo tengo 90 créditos de la maestría que hice en México. 90 créditos. Entonces, cuando yo fui a evaluar todos mis credenciales para poder ingresar al doctorado en la Universidad de Barcelona, no estamos hablando de una universidad de la esquina. Estamos hablando de una de las 100 mejores universidades del mundo. Entonces me evaluaron y me dijeron que estaba sobre la cantidad de créditos que requería. Pero había gente que no había podido ingresar por la cantidad de los créditos que tenía. Entonces depende también de la evolución que tenga el conglomerado de profesores que tengamos. Por eso a veces es muy endogámico las situaciones de la ciencia y no tenemos que permitir que la endogamia nos gane. ¿Qué significa la endogamia? Por ejemplo, que nosotros aquí estamos hablando de ciencia, pero nada más hablamos nosotros. Por eso les digo que hay que irnos a conocer afuera. Siempre que yo llego a un lugar a dar clases, es importante que salgan de ese caparazón, porque si no, la endogamia nos come. Es que no se da cuenta del cambio cuando sale y el mundo que hay. Claro. Pero que se queda ahí no se ve nada. Una vez el doctor, que era un doctor Rogelio, dijo eso, que él fue graduado en Italia. En Italia. Él me dio clase y me dijo que trata de salir para que abra tu mensaje. Es parecido a lo que le pasó a China con sus murallas, que se encerraron ahí. Cuando salieron había pólvora y había. Profe, ¿y cuál es la diferencia? O sea, digo, yo no me declaro ignorante. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnológica y la Universidad de Panamá? En la clase que usted dio, yo hablé con el profesor Tuñón, creo que él es de computación, él es, tiene un doctorado en Alemania, y él me decía que la Universidad Tecnológica está bien porque está aumentando su ranking. Es que depende de qué perspectiva habla cada uno. Y entonces, cargas distintas. ¿cómo? Ofrecen distintas. Entonces ellos, pero ellos, lo que yo no entiendo es por qué la Universidad de Panamá como que se ha quedado estancada y la Universidad Tecnológica es como más... Te voy a dar el ejemplo que me dio el embajador. No entiendo. El embajador de Italia. Sí. El embajador de Italia me dio una alusión con la Universidad de Bolonia, ¿sabes cuál es la Universidad Sí. de Bolonia? Y la Universidad de Padua. La Universidad de Bolonia es una universidad antigua, muy bien, si ustedes ven, han salido varios convenios, para, por ejemplo, los que estudiamos a nivel educación superior con el convenio de Bolonia, tú puedes, por los créditos te firman, te ponen el certificado de la área y puedes viajar con esos títulos, ¿no? Eso es lo que hizo la Universidad de Bolonia.
pero la Universidad de Bolonia tenía una gran cantidad de profesores catedráticos de cierta cantidad de tiempo. Y así como todos, hay